Buenas noches. ¿Conocen a Eduardo Guerrero? Muchas gracias por estar aquí, gusto. Eduardo. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Director de Lantia Intelligence. Es un hombre dedicado al estudio de la violencia en México en sus distintas facetas. Y la invitación, Eduardo, es para que me ayudes a entender lo que pasa con las cifras de desaparecidos en México, que para decirlo de manera sucinta, se supone que durante el gobierno del licenciado López Obrador ha habido 44,000 desaparecidos y él no está conforme con esa cifra, dice que no es Calderón, y con Felipe Calderón en el gobierno hubo alrededor de 17,000. Están trabajando esos jóvenes promotores del voto de Morena, que les llaman servidores de la nación, haciendo un censo, porque el presidente piensa que la cifra es menor a la que le atribuyen. ¿Qué piensas de esto? Mira, el tema de desapariciones, Carlos, es un tema complejísimo. A mí me ha costado muchos años entenderlo en sus distintas modalidades, ¿no? Y además en los mecanismos que generan una desaparición, ¿no? Para empezar, tenemos el tema de desaparición forzada, ¿no? Que es el tema de cuando hay una autoridad involucrada en la desaparición. Puede ser, generalmente son policías municipales o estatales, también miembros del Ejército, de la Guardia Nacional. De la Marina. Pequeños, de la Marina también, sin duda, sobre todo en Veracruz, ¿no? Que es uno de los estados donde hay más reportes de desaparición forzada, y Tamaulipas, ¿no? Pero está el otro gran porcentaje, que es el de simplemente desaparecidos, ¿no? Y ahí se mezclan muchos tipos de desaparecidos. Tenemos a la gente que es desaparecida por temas del crimen organizado, de reclutamiento criminal, simplemente gente que tienen que eliminar alguno de los bandos en disputa, y para no generar investigaciones prefieren meterlos en una fosa clandestina. El número de fosas ha ido creciendo de manera descomunal en el país. Solamente en Alvarado, el año pasado, un municipio de Veracruz, tuvimos alrededor de 200 cadáveres hallados en fosas clandestinas, en Alvarado únicamente, que fue donde más se hallaron cadáveres en fosas el año pasado. Esta información es la que tenemos nosotros en Lantia, resultado de la investigación que hacemos en fuentes abiertas, ¿no? Tenemos también el tema, Carlos, de que a diferencia del homicidio, donde únicamente el 10% de las mujeres que son víctimas de homicidio doloso frente al 90% que son hombres, en el fenómeno de las desapariciones, el 33-34% son mujeres, casi el 40%, o sea, más de la tercera parte, un poquito más, y 2/3 partes son hombres. Es decir, las mujeres es mucho más probable que sean víctimas de un levantamiento para una eventual desaparición que de un homicidio, sobre todo homicidios vinculados al crimen organizado. Entonces, las mujeres han resentido especialmente el fenómeno de las desapariciones. Ahí también entra el tema de la trata, ¿no? Por supuesto, es un tema central, y nosotros hemos podido dilucidar que por patrones fisonómicos que presentan las víctimas de entre 17 y 22 años, son mujeres delgadas, son mujeres de piel morena clara o clara, pelo largo, por debajo de la estatura promedio, peso también por debajo del promedio. Esto les facilita a los perpetradores de la desaparición abducirla con mayor facilidad y introducirlas en vehículos. Entonces, nosotros por estos rasgos fisonómicos nos hemos dado cuenta que en ese segmento de edad, muy probablemente todas estas mujeres vayan a mercados de trata de personas, donde muchas de ellas, Carlos, son esclavizadas, por ejemplo, volviéndolas adictas a cierto tipo de drogas,
etcétera, ¿no? En el caso de los hombres, fíjate, es muy contrastante el patrón. Los hombres suelen ser más altos que el promedio, más pesados que el promedio, y ahí pensamos que más bien muchos de ellos son víctimas de reclutamiento forzado para grupos criminales. Bueno, y está también una población de centenares de miles, no sé cuántos, hombres y mujeres que emigran a Estados Unidos y desaparecen. Así es. Ahí fíjate que tenemos, sobre todo en años entre 2011 y 2018, 2017, hubo muchos desaparecidos en lugares donde operaban los Zetas, el noreste del país. Y esas células que ahora perviven, que fueron parte de los Zetas, tienen, digamos, todo el estilo de su violencia es mucho de desaparecer gente. Ahí hay también una cantidad de fosas clandestinas. Ahora, desaparecer personas, Carlos, se ha vuelto muy popular entre los grupos criminales, porque la infraestructura con la que cuenta el gobierno federal y los estatales para investigar una desaparición es mucho menor que la que cuentan, por ejemplo, para investigar un homicidio. Entonces, también les genera menos escándalos, ¿no? Porque como no hay un cadáver, eso no desata una investigación muy en forma, también se da mucho para que la gente diga, bueno, pues a lo mejor simplemente quiso huir de su familia, o la muchacha que se fue con el novio, esas típicas tonterías que mencionan, pero les da una coartada, digamos, a los criminales, me parece que para parecer como que no están asesinando tanta gente, ¿no? Entonces, acuérdate que durante este sexenio, curiosamente, los homicidios han permanecido casi en el mismo nivel, muy estable la cifra de homicidio, con una leve baja del 10% durante los últimos 10 años, pero si colocamos la tendencia de desapariciones, esa sí ha mostrado un aumento, como tú mencionabas, con esa cifra, pues muy significativo, ¿no? A mí me parece que, yo pienso, Carlos, que hasta es posible que algunos presidentes municipales negocien con los grupos criminales el tema de desaparición, digan, no me dejen muertitos aquí tirados porque me generan muchos problemas. Eso le conviene reputacionalmente al alcalde, ¿no? Puede él aparecer como que los homicidios han bajado en su municipio, cuando en realidad pues están en fosas clandestinas y nadie sabe de ellos y son reportados como desaparecidos. Otra cosa que sucede mucho, Carlos, con las desapariciones que he visto yo en investigaciones que he realizado, es que cuando algunos políticos son incriminados por algún delito grave, inmediatamente empieza a desaparecer gente que trabajaba con ellos, por ejemplo, narcomenudistas, albañiles que restauraban sus ranchos, arquitectos que estaban remodelando un inmueble producto del despojo de este político incriminado, para que ellos no puedan fugir como testigos en un juicio posterior. Entonces desaparecen mucha gente que potencialmente podrían testificar en contra de algún político importante por sus ligas con el narcotráfico. Eso fue el caso, por ejemplo, muy claro de Roberto Sandoval y de su exfiscal Vieitia. Allá en Nayarit. Exactamente. Cuando ellos dos fueron arrestados, después de esos dos arrestos, tanto el de Vieitia como el de Sandoval, crecieron mucho las desapariciones, no solamente en Tepic, sino en varios municipios aledaños. Y cuando empecé a ver los perfiles, me di cuenta que muchos de ellos eran albañiles, muchos de ellos eran narcomenudistas, ¿no? Qué barbaridad. Y en este tema tan escalofriante, ¿cómo está México respecto de otros países? ¿Hay lugares donde es peor el problema o...? Mira, como sucede con el tema de las ejecuciones, o sea, los homicidios vinculados al crimen organizado, también en desapariciones somos un caso aparte, somos
parte de una gran excepción internacional. En ninguna parte del mundo, Carlos, 70% de los homicidios dolosos son ejecuciones ligadas al crimen organizado. Eso es algo completamente mexicano, ¿no? Todos los especialistas que llegan a México se quedan asombrados por el número de ejecuciones vinculadas al crimen organizado y ahora también con el tema de desaparición. Somos tema mundial. Son cantidades que superan las registradas en guerras, ¿no? Así es. Cuando vemos en las guerras de los últimos o son 10, 20 años. equiparables más bien a países en donde hay guerras civiles o enfrentamientos con alguna potencia extranjera, ¿no? No son normales en sociedades que presuntamente están en paz como México, ¿no? ¿Y esto qué refleja? ¿Una inoperancia del gobierno en sus distintos niveles o un problema de qué naturaleza? ¿Qué refleja como sociedad? Hay una ausencia de estructuras institucionales dedicadas justamente a la investigación y a la sanción de los homicidios. En México durante muchos años estos eran temas más bien políticos y se negociaban con los jefes criminales, ¿no? Y ahora que ha habido tantos cambios en la estructura política del país y en donde también el crimen ha avanzado tanto, pues no tenemos manera de contenerlos vía institucional, ¿no? Por eso es que donde tú ves que han bajado los homicidios recientemente, como en Guerrero y como en Veracruz, que bajaron más del 30% con Cuitláhuac o con Astudillo, y te empiezas a ver cómo lo hicieron, porque no tienen ni policías, no tienen ni fiscales, fue porque negociaron con los grupos criminales para darles poder, capacidad monopólica en algunas zonas de los estados, y de esa manera generar abatir las paz. cifras. Exactamente, ¿no? Entonces es muy distinto cómo baja la violencia, por ejemplo, Veracruz o Guerrero, que cómo la bajó la Ciudad de México o otros, o Yucatán, ¿no? Que sí tienen capacidades institucionales, ¿no? El tiempo de este asalto, Eduardo, ya está prácticamente agotado. Yo te pido que le entremos ya específicamente a este propósito del gobierno de López Obrador por hacer un censo para actualizar las cifras y su crítica a la anterior titular de la Secretaría de Gobernación para Personas Desaparecidas, Carla Quintana. ¿Aguantas aquí? Claro. Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, muchas gracias. Y seguimos la conversación. Encantado, Carlos. Buenas noches.